¿Qué ocurre cuando un artista blanco destaca en un género negro? Así fue con Eminem, cuyo éxito en el rap provocó críticas, no solo por la comunidad negra, sino también por la población blanca, que intentaba censurarlo a toda costa. Como respuesta, escribió una canción exponiendo una grave hipocresía que destruye nuestra sociedad, pero pocos se atreven a verlo. Hoy voy a revelar la historia detrás de White America, de Eminem. Soy Guillermo y estás en Descifra Hits. ¿Será que el color de mi piel me beneficia ahora? Esa pregunta se hace y responde Eminem en su canción White America, Música. Aunque fue lanzada hace más de 20 años, sigue siendo actual. En ese tiempo, cuando Eminem alcanzó la cima, fue blanco de ataques y cancelaciones. Viniendo de la comunidad negra, principalmente debido al lugar destacado que empezó a ocupar en el hip hop, que es un movimiento cultural negro. Hacer rap es blanco alemán, ¿verdad? ¡Pero él es blanco! ¡Él es blanco! Quien vio nuestro video sobre Cleaning Out My Closet sabe que Eminem, aunque es blanco y de ojos claros, tuvo una infancia difícil, similar a la de muchos raperos negros de su época. Vivió en un tráiler en Detroit, una de las ciudades más violentas, y su papá lo abandonó cuando era bebé. Eso hizo que Eminem fuera criado solo por su mamá. Debbie, además de ser narcisista, era adicta a medicamentos controlados y los ponía en la comida para drogarlo. Debbie dependía de la ayuda del gobierno y al no pagar la renta, se mudaban cada vez que los desalojaban. Se mudaron a un barrio mayormente negro en Detroit, donde Eminem tuvo problemas para socializar. Sufrió acoso escolar por su color de piel y algunos maestros lo llamaron discapacitado mental. Abandonó la escuela tras repetir 9º grado 3 veces. La razón de las repeticiones no fue falta de inteligencia, sino que comenzó a faltar a clases tras descubrir que las batallas de rap le daban más placer y realización. En ese tiempo, solo Vanilla Ice, con su éxito Ice, Ice, Baby, era el rapero blanco que había liderado las listas. El sonido de Vanilla Ice era muy pop, muy distinto a la seriedad y autoridad del gangsta rap que estaba de moda entonces. Peor aún, para encajar con la banda negra, Vanilla Ice inventó historias sobre crecer en el gueto. Y luego, cuando descubrieron que todo era mentira, la cosa se puso muy fea para él. El principal exponente blanco del rap era considerado un payaso, sobre todo entre los fans del hip hop. Si no lo sabes, el hip hop me va a mantener. Mañana gano la batalla de rap. Hable la batalla de rap. Me odias porque soy negro. Entonces, era ese estereotipo caricaturesco que todos esperaban de un rapero blanco en esa época, ¿sabes? Y eso no iba a ayudar en nada para que Eminem fuera bien recibido en las batallas de rap. Para quienes no lo sepan, esas batallas son una gran forma de mostrar tu talento en rimas y ser reconocido por empresarios. Muchos raperos exitosos empezaron así, pero Eminem, por ser blanco, tenía miedo de rapear ante la multitud. Un día decidió intentarlo, y aun con las manos sudorosas y frías, la garganta seca y el estómago revuelto de ansiedad, él subió al escenario antes incluso de abrir la boca. La gente lo abucheó tanto, pero tanto, que pensó en irse y no volver nunca más. Pero él no se rindió. Y en cuanto empezó a rimar, todos se callaron y se quedaron en shock con las habilidades de rima de ese tipo. O sea, obviamente, no era cuestión de talento, de eso le sobraba. La realidad es que la gente no se identificaba con él. Y hermano, eso hace mucha diferencia. Güey, para que te des una idea, Day, hasta 8º grado, que hoy es el 9º año, ¿no? Me daba mucha vergüenza cuando los otros chicos de mi salón se burlaban de mí por mi color, hacían chistes de negro, esas cosas de chamacos. En 8º grado, en 2005, tuve mi primer contacto con el hip hop. Cuando un compañero llevó un Discman con un CD de 50 Cent y me mostró este temazo, hermano, recuerdo que llegué a casa y me quedé escuchando todo el día, y desde ese día, hermano, no paré más. Luego me inspiré en 50 Cent, dejé la vergüenza y sentí orgullo por mi color. Y entonces, a partir de la preparatoria, era yo quien hacía bromas, y me burlaba mucho de ser negro.
Todo eso porque me identifiqué con el tipo. Entonces, es lógico que la gente iba a tener dificultad para aceptar a un tipo blanco queriendo formar parte del hip hop, un movimiento creado por los negros y que representa la cultura negra. Para muchos aún es difícil aceptarlo, pero el propio 50 Cent ya lo dijo en esta entrevista, ¿ves? El hip hop es música negra, eso es indiscutible. Desafortunadamente, para algunas personas es difícil aceptar que hay un artista blanco haciéndolo mejor que artistas negros. Esa es la realidad. Muchos temían que Eminem apropiara la cultura y se adueñara de la historia del hip hop para los blancos. Y se puede entender si tomas como ejemplo lo que pasó con el rock and roll. Pocos saben que Chuck Berry fue pionero del género, y menos aún sobre su hermana. Rosetta Tharpe, cantante de gospel, fue la primera en usar guitarra eléctrica para crear el sonido del rock and roll. ¿Quién fue el rey del rock? Elvis Presley, sin duda talentoso. En una época de fuerte segregación racial, él recibió más atención mediática por ser blanco, y se llevó todo el crédito. Esa misma historia se repitió a lo largo de los años con otros artistas y bandas, y eso fue haciendo que el rock and roll se volviera un género musical cada vez más blanco. Entonces, ese era el miedo de la gente. La diferencia es que Elvis entró fácil a la música por ser blanco, mientras que Eminem también por su color. El trabajo opuesto complicó tanto su entrada al hip hop que casi renuncia, y si no fuera por un detalle que cambiaría todo. Cuando yo era desconocido, a nadie le importaba. Si yo era blanco, ninguna disquera quería firmar conmigo. Estuve a punto de rendirme hasta que conocí al Dr. Dre, quien vio más allá y me dio una oportunidad. Yo lo hice volver a la cima. Después de que el Dr. Dre firmó con Eminem y empezó a producir sus canciones, el juego cambió por completo. Dr. Dre es uno de los nombres más respetados del hip hop. Que él apadrinara a Eminem era casi un pase. Una aprobación para que muchos negros que dudaban de Eminem por ser blanco empezaran a darle una oportunidad. Un ejemplo clásico es el del rapero Ice Blue, de los Racionais MCs, que ya habló abiertamente sobre eso. Déjame preguntarte una cosa, ¿no te gustaba Eminem porque era blanco? Dilo así, el rap no puede ser hecho por blancos. Ah, eso ya existe, no lo niego. Lee llega con esa desconfianza, pero vino avalado por el Dr. Dre. Entonces Algo debe tener. vamos a respetar. Pero Eminem aún debía romper el estereotipo de rapero blanco creado por Vanilla Ice. Necesitaba algo más que talento para atraer a los adolescentes. Fue entonces cuando creó su alter ego, Slim Shady, personaje que usaba para escribir letras muy locas, violentas y agresivas. Esa fórmula llevó a Eminem a uno de los ascensos más rápidos en la historia de la música, rompiendo récords de ventas con cada álbum y ganando varias veces el mayor premio de la música, el Grammy. Eminem no pensaba que tendría tanto éxito, como dijo en White America. ¿Quién diría que yo, frente al espejo y con agua oxigenada en el cabello, terminaría en la vanguardia del rap? Pocos notaron cómo él evitó decir hip hop en esa línea. Hop es el movimiento cultural. En lugar de eso, él dijo rap, el género musical de ese movimiento. Durante la canción, Eminem demuestra que respeta y entiende el movimiento en el que participa. Sin embargo, él también reconoce el impacto de su color de piel al vender discos. Hagamos las cuentas. Si yo fuera negro, habría vendido la mitad por una cuestión de identificación. Si un fan se identifica con un artista, aunque solo compartan el color de piel, es más probable que lo apoye y compre sus álbumes. Como la mayoría del mercado de entretenimiento en Estados Unidos es blanco, ahí está el mayor flujo de dinero y un mayor potencial para vender álbumes. Había muchos negros en el underground con igual o más talento que Eminem, pero nunca fueron reconocidos. No los descubrió Dr. Dre, ni cumplían con el estereotipo rubio que se vendía al cambio de milenio. MTV también impulsó a Eminem, ya que invertía mucho en difundir ese estándar de apariencia en ese tiempo. Felicidades, tu álbum es número 2 en listas. Gracias, con una pequeña ayudita de MTV.
En MTV americana había un programa llamado TRL Total Request Live, que Eminem también menciona en Wild America. Llego a TRL y recibo muchos abrazos. TRL se enfocaba en adolescentes mujeres, promoviendo principalmente boy bands y girl bands. Hacía un top 10 de los mejores videos y ahí entraban artistas que no siempre eran pop, pero su apariencia era más atractiva para chicas adolescentes, como Fred Durst de Limp Bizkit. Y el propio Eminem, si al inicio su color lo afectó, ahora parecía beneficiarlo. ¿Será que mi piel está empezando a trabajar a mi favor? Ahora, sí, hasta lo estaba, pero poco después, el color de su piel volvería a traerle nuevos problemas. Muchas adolescentes que seguían TRL eran hijas de políticos y gente poderosa del gobierno estadounidense. Ahí fue cuando las cosas empeoraron para Eminem. El 20 de julio de 2001, hubo una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre los límites de la industria del entretenimiento. El Congreso estaba molesto porque Eminem ganó el Grammy. La diputada Barbara Lynn Cubin dijo: "Cuando escuchas letras sobre violar o matar a tu madre, la industria de la música debería avergonzarse de que eso sea digno de un premio". La diputada confrontó a la RIAA, organización que regula la industria musical estadounidense, y propuso que aumentaran el control y la censura de las canciones que se estaban produciendo. Eminem sabía que ese intento de censura se basaba en el miedo de que su música influyera en niños y adolescentes. Ese miedo provenía principalmente de personas blancas de clase media alta, que no conocían el hip hop hasta que sus hijos escucharon a Eminem en casa. Él respondió escribiendo la canción White America, donde expone la hipocresía e ignorancia de la población estadounidense. La canción inicia exaltando a los Estados Unidos de forma sarcástica. Típico de Eminem. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser ciudadanos de este país? De las franjas y las estrellas, de los derechos por los que los hombres murieron para proteger, por la libertad de expresión que el gobierno de los Estados Unidos juró defender, o al menos, eso es lo que dicen. La introducción y el clip de aviones y helicópteros reflejan el momento del país. En ese tiempo, ese infame episodio de septiembre, que no podemos mencionar aquí en YouTube, acababa de ocurrir. Estados Unidos estaba en el auge de la guerra contra el terrorismo. El patriotismo era máximo y el gobierno motivaba a los jóvenes a ir a la guerra usando la defensa de la libertad. Eminem consideraba absurdo que el gobierno defendiera la libertad de expresión mientras intentaba censurar a artistas como él. Y otros, como System of a Down, también enfrentaron esa censura. Ya contamos esa historia aquí. El título deja claro que Eminem dirige la canción a la América Blanca, refiriéndose a familias blancas de suburbios estadounidenses, principalmente a los padres y madres que se desesperaron cuando sus hijos empezaron a escuchar las canciones del Flaco Sombrío. Durante la canción, él crea dos personajes, Eric y Erika, para representar a todos esos adolescentes que son sus fans y que, teóricamente, serían capaces de cometer crímenes absurdos. Por ser influenciados por las letras de Eminem, incluso el propio nombre Eric también es una forma de responder a las diversas acusaciones de que las canciones de Eminem habían influenciado el terrible crimen en la escuela Columbine, donde uno de los tiradores era Eric. Era la típica charla de moda al cambio de milenio sobre que los videojuegos influenciaban a los adolescentes a delinquir, ¿sabes? Y el rap siempre entraba en ese saco para defenderse. Los artistas siempre hacían una analogía con las películas. ¿Por qué directores de terror como Alfred Hitchcock y Stephen King no eran censurados si sus películas también tienen mucha sangre? No fue la violencia ni la controversia en las letras de Eminem lo que hizo fans a los adolescentes, sino algo que pocos vieron. La cosa era mucho más profunda, y el propio Eminem lo explicó muy bien en White America. El problema es que yo hablo directo con jóvenes de clase media que de otro modo no conocerían mis palabras, cuyas madres probablemente nunca les habrían prestado atención, hasta que yo causé tanta turbulencia, saliendo directo de la televisión y llegando a sus salas de estar. Los jóvenes enloquecieron al saber que fui producido por el Dr. Dre y se identificaron conmigo porque me parecía a ellos. Eso bastó y se hicieron adictos enseguida.
Los jóvenes blancos de clase media se identificaban conmigo, ya que los efectos de la segregación racial eran y siguen siendo muy fuertes en Estados Unidos. Muchos jóvenes podrían sentirse fuera de lugar al oír a un artista negro. Cuando un artista blanco alcanzó la cima del rap, para ellos fue más fácil acceder a ese género. Revisa esta opinión de Mavyville. Yo particularmente creo que Eminem es uno de los mejores rimadores del mundo. Eminem es uno de los rimadores, creo que es muy bueno. Él, al igual que Gabriel, pensador en Brasil, llevó el rap a públicos que antes no lo conocían o no les gustaba. Gracias a Eminem y Gabriel, pensador disfrutó otros grupos y conoció el rap en Brasil, luego buscó más artistas. Así empieza con Eminem y pronto ya tiene el póster de Tupac. Ahí es cuando los papás sienten el negodrama. Además del tema de identificación, hay un problema de hipocresía y racismo estructural que Eminem muestra en el tercer verso de la canción. El hip hop nunca fue un problema en Harlem, solo en Boston, cuando incomodó a padres de adolescentes. Algo así, piensa. ¿Solo les molesta el hip hop porque ahora lo escuchan sus hijos? Mientras el rap era, entre comillas, solo música de negros y solo se escuchaba en barrios como Harlem. Allá en Nueva York, no te importaba mucho lo que representaba el rap ni el mensaje que se estaba transmitiendo. Pero después de que el rap llegó a ciudades mayoritariamente blancas, como Boston, el hip hop de repente se volvió un problema, recordando que este efecto viene ocurriendo desde mucho antes de Eminem. Recuerda el caos político tras la popularización del gangsta rap por NWA. El gobierno buscó censurarlos. Es curioso que Eminem mencione chicas en la pubertad, porque eso me recuerda a otro detalle que casi olvido. Eminem generaba identificación en muchos chicos y chicas. El tipo fue simplemente el primer amor platónico de la adolescencia de ellas, y el desgraciado lo sabía muy bien, hermano, porque así es justamente como empieza el segundo verso. Mira mis ojos azules, nena, claros como los tuyos. Si fueran marrones, Shady perdería y se quedaría en el estante, pero Shady es bonito. Él sabía que sus hoyuelos harían suspirar a las chicas. Mira cuánto vendo, nena. Quien conoce a los adolescentes sabe que, muchas veces, esa es la etapa de la subversión. Quieren hacer todo al revés. Hasta parece que lo hacen para irritar a los padres a propósito. En las chicas es la etapa de los crushes y de desear al hombre perfecto. Mientras el hip hop solo tenía artistas negros, a estas chicas podía gustarles, pero de nuevo, por el racismo estructural. La mayoría no pondría el póster de un rapero en su cuarto, y como mucho, escucharían una o dos canciones en secreto. Cariñito, no hay nadie cerca. Desde que Eminem llegó, el juego cambió por completo, ok. Eminem es rubio, guapo y de ojos azules. A todas mis amigas les gusta. Solo hay un problema. Él canta ese tal de hip hop del que nunca había oído hablar. Pero, espera, ¿quiere decir que su música tiene un montón de groserías y escuchar eso irrita mucho a mis papás? Ah, entonces ese es el combo perfecto. A diferencia de los artistas pop políticamente correctos que gustaban a los padres blancos, Eminem era subversivo, justo como le gustaba a la chaviza. A él no le importaba nada, ¿sabes? Insultaba y decía groserías, pero los adolescentes lo adoraban. Quien América Blanca consideraba mal ejemplo, ahora inspiraba a sus hijos. Eminem concluye la canción burlándose y restregándoselo a la América Blanca, como una forma de exponer todo ese circo de hipocresía de una parte de la sociedad que nunca se preocupó por el hip hop. Solo había artistas negros, pero sus hijos conocieron el rap gracias a un artista blanco. Ahora captas el asunto. Eminem es un tipo que logró la hazaña de ser odiado tanto por los negros como por los blancos, por los negros. Por apropiación cultural que sinceramente creo que él no hizo. El hip hop es de la cultura negra, pero una persona blanca también puede apoyarlo y difundirlo. Si Eminem fuera solo famoso por ser blanco o sin talento, sería diferente, pero es innegable que es de los raperos más talentosos. No fue solo el color, sino el talento lo que lo ayudó al inicio de su carrera, tanto así que el Dr. Dre mismo dijo que, cuando escuchó la cinta demo de Eminem, ni siquiera sabía que él era blanco.
Él solo sabía que el tipo era muy bueno y que quería trabajar con él. ¿Y tú? El Dr. Dre también fue muy criticado al principio por otros productores negros, pero él insistió porque sabía que Eminem era diferente, solo que en la White America, como en otras canciones, él muestra respeto por la cultura negra y reconoce su privilegio por el color de piel. El problema en White America no es tanto el prejuicio, sino la hipocresía del estadounidense promedio. Justamente los blancos que simplemente no aceptan que a los jóvenes les guste tanto, ¿ok? Sus letras pueden ser homofóbicas, misóginas o violentas. Como mencioné, él creó ese personaje para llamar la atención. Lo que hizo que las personas se identificaran no fue el personaje, sino el lado humano de Eminem. Quien sigue al tipo sabe que él luchó mucho en la vida, es muy humilde con los fans, es un ejemplo de padre, y es justamente eso lo que conecta con las personas. Todos deberían tener a alguien que los inspire o seguir. Si los más grandes genios y líderes de la historia tenían a alguien en quien inspirarse, ¿por qué tú no tendrías? Me cansa ver comentarios en nuestros videos de personas diciendo que una canción les ayudó con una pérdida familiar o la depresión. Amigo, la música tiene un gran poder. Si un artista mejora tu día o te motiva, disfrútala al máximo. Eso hizo una gran diferencia en mi vida. Querer analizar una canción de mi ídolo, 50 Cent, me motivó a crear este canal y cambió mi vida para siempre. A muchos no les gusta Eminem porque no se identifican con él, y está bien, todos tienen su artista favorito. Lo importante es que, si tienes a alguien que te inspira, sigue a esa persona, escucha lo que tiene para decirte. Esa persona podría ser la solución a tu momento más difícil, pero recuerda, aprende a diferenciar entre el personaje y la persona real. Si te inspiras en Slim Shady, podrías obsesionarte como Stan y cometer un crimen solo para llamar la atención de tu ídolo.